Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al último programa del año de Misterioso Universo en la Red. Quienes hayáis escuchado el anterior programa, el 55, donde hablábamos de la guillotina, nos habréis escuchado despidiéndonos de vosotros y deseándoos la feliz Navidad y la feliz salida de año. Pero pudimos sacar un hueco para grabar este, digamos, especial final del año, donde tendremos una pequeña charla entre los integrantes del programa mientras exponemos cada uno de nosotros un tema del cual os vamos a desarrollar. Básicamente va a ser como un programa más de lo habitual, solo que aquí no va a haber ningún invitado, solamente seremos los tres colaboradores de siempre, como quien dice. Bueno, pues eran unos temas muy acordes al día en que nos encontramos, al 31 de diciembre. Y bueno, vamos a empezar con las presentaciones y de paso vemos que nos contará Javier Iquela. Hola Javier, feliz Navidad, ¿qué tal esas fiestas? Hola, muy buenas Víctor, encantado de estar aquí otra vez más y por sorpresa, por decirlo de alguna manera. Muy bien, pues nada, fiestas navideñas ya acabando, como aquel que dice, y bien, estupendo. Muy bien, bueno, pues ¿de qué nos vas a hablar, Javier, hoy? Pues mira, como ya lo comentó también algún oyente nuestro, voy a hablar un poquito del efecto 2000, ¿vale? Cada vez que cambiamos de año, por lo menos a mí siempre me pasa que me acuerdo de todo ese revuelo que se organizó cuando pasamos del año 99 al 2000, y voy a hablar un poquito de lo que realmente pasó, de mucha leyenda que tiene detrás, y si de verdad pasó algo importante o no pasó algo importante, y alguna anécdota de ese cambio de milenio. Bueno, pues bastante interesante a ver cuántos dicen que se les ha roto el ordenador, que se han vuelto locos los dispositivos electrónicos que decían que nos iba a ocurrir. Bueno, vamos a ver qué nos cuentas ahora en un ratito, Javier. Muy bien. Bueno, pues ahora me queda Kela. Hola Kela, feliz Navidad. ¿Y para ti cómo han ido estas fiestas? Hola Víctor, feliz Navidad también para Javier. Y bueno, pues las Navidades bien. Hemos cenado y comido rodeados de personas que queremos y bueno, pues, al fin y al cabo eso es lo importante, poder celebrar otro año más la Navidad con vida, ¿no? Y con salud, aunque bueno, pues son fechas a veces un poco difíciles porque siempre pues eso, hay alguien que nos falta o pues bueno, que está lejos o porque nos dejó, pero bueno, bien. Bueno, también al final, bueno, pues está en nuestros corazones esas personas que nos faltan. Y bueno, mientras no los olvidemos, ahí seguirán estando. Cierto. Bueno, pues Kela, ¿de qué nos vas a hablar tú hoy? Bueno, pues yo hoy voy a hablar de una celebración en concreto de Nochevieja, pero también por encima de otras tradiciones, pues eso, haciendo referencia al Año Nuevo en distintos rincones del mundo. Bueno, bien, pues interesante también, muy variadas y diferentes a las que cuenta Javier y a las que yo voy a contar. Porque yo tenía pensado hablaros de las profecías, pero Javier se me adelantó para el próximo programa y me puse a buscar un nuevo tema, desesperado, hasta que Kela me mandó un mensaje por WhatsApp preguntándome que si sabía algo sobre una profecía que dijo un niño para el 13 de enero, y que además coincide con una alineación de planetas que se va a producir ese día. La profecía de este niño solo ha hecho que coja un poquito más de fuerza esta alineación. También os hablaré del plan que tiene NASA para enfriar la caldera del volcán de Yellowstone a lo largo del 2020, en teoría.
Y esto también me lo sugirió Kela. Bueno, pues vamos a empezar con Javier y su efecto 2000. Cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, el efecto 2000, también conocido como sus siglas, ¿no? Se dijeron Y2K, sería un bug o un error de software, por llamarlo para que no se entienda todo el mundo, que la verdad es que se temía que tuviese letales consecuencias y que incluso trascendiese más allá del mundo de la informática a finales del siglo XX. El problema conocido como efecto 2000 se basaba en una tesis, ¿no? En la que una vez alcanzado el nuevo milenio, o sea, cuando pasábamos del año 99 al año 2000, los equipos informáticos lo marcarían como el año 00 sin tener en cuenta el cambio de siglo, lo que significaría, que el mundo informático viviría en 1900 otra vez. Así que voy a explicaros un poquito las causas de dicho efecto y las consecuencias que se produjeron, ¿no? Digamos que todo surgió de una mezcla entre imprevisión y falta de recursos, ¿no? Durante las últimas décadas del siglo XX, las limitaciones de los equipos con poca memoria y además poca capacidad de almacenamiento, junto con la falta de visión de futuro, ¿no? de los propios informáticos, lo que hicieron fue que muchos programadores prefirieran guardar las fechas que indicaban los años con solo 2 dígitos en vez de con 4. Así que podríamos decir que los culpables de todo esto pudieron ser tan solo 2 números. La explicación sería porque en las fechas, cuando se almacenaban estos equipos informáticos, se utilizaban, pues como ya os he comentado, 2 números en lugar de 4 para indicar el año. Esto lo que ahorraba era espacio y memoria. Quiere decir, por ejemplo, ¿no? que usar el número 89 en vez de 1989 era más cómodo y era más económico a la hora de hablar de espacio y de memoria en los ordenadores. Pero, sin embargo, muchos de estos sistemas parece ser que perduraron más allá de ese límite, y lo que la industria hizo fue enfrentarse durante los años previos al 2000 a una revisión generalizada de miles de millones de líneas de código para garantizar que no hubiera ninguna catástrofe de dimensiones mundiales. La alarma se extendió al suponer que por este sistema que acabamos de comentar, una vez alcanzado el año 2000, los ordenadores y todos los sistemas informáticos marcarían el año como 00 sin tener en cuenta el cambio de siglo, por lo que a efectos informáticos el 1 de enero del 2000 sería en realidad el 1 de enero de 1900 o incluso del año 19100. La principal consecuencia de todo esto sería que todo software que incluyera cualquier fecha, o sea, la mayoría, fallarían, ¿no? Lo más temido era sin duda ese llamado efecto cascada, que era que lo que podría hacer, ¿no? que algunos sistemas primarios fallaran, pues como por ejemplo los suministros de energía o los transportes, produciendo a su vez graves fallos en otro sistema, ¿no? Porque si lo pensamos bien, si fallaban, por ejemplo, las centrales eléctricas, pues de qué nos iba a servir a nosotros en casa que el teléfono o incluso el ordenador de casa funcionara perfectamente si no llegaba electricidad. O si, por ejemplo, hablando económicamente, ¿no? Si los sistemas de la bolsa conseguían operar correctamente, pero la red telefónica caía, ¿cómo se podría transmitir toda esa información? Y además de todo eso, pues siempre se ha pensado, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera problemas, si se veían afectados, por ejemplo, los servicios de emergencia? O incluso si no llegaba la gasolina a las gasolineras. Y si todo lo que había en los hospitales dejaba de funcionar automáticamente. Pues todos estos problemas, además unidos a las compañías bancarias que podrían perder los datos de todos los clientes y de los saldos bancarios, pues lo que pasaba es que todo el mundo veía todo reducido a cero. Tanto por la información que os he dado antes de lo que pasaría, como hablando económicamente, verían, por ejemplo, su saldo, su dinero, todo lo que tenían en sus cuentas reducido a cero. ¿Qué pasa? Esto tuvo unas consecuencias, ¿no? Podríamos decir que unas consecuencias económicas, por llamarlo de alguna manera. Podríamos decir que el gasto público en España, en ese momento, ¿no? Ascendió a unos 420 millones de euros, pero lo que pasa es que si nos ponemos a mirar las cifras, porque hay una empresa, IDC, que se encargó esta consultora se encargó de sacar unos baremos, ¿no? Las cifras mundiales eran mucho mayores. El gasto que se hizo tanto a nivel mundial como en Estados Unidos fue superior a los daños que de verdad hubieran ocurrido si las consecuencias del efecto 2000 hubieran sido muy gordas. Dicha consultora, por ejemplo, dijo que en Estados Unidos se gastaron un total de cerca de 93.400 millones de euros, por los que
realmente las pérdidas que hubieran causado hubieran sido alrededor de unos 67.000 en el peor de los casos. O sea, hablamos de una diferencia de casi 26.000 millones de euros. Y a nivel mundial, incluso si lo miramos, la diferencia fue todavía mayor. El gasto total alcanzó unos 214.600 millones de euros y la pérdida total y potencial de dinero hubiese sido de unos 165.000. Por lo cual hubo casi un exceso de gasto de casi 49.500 millones de euros. En España, por ejemplo, el entonces vicepresidente del gobierno, que era Francisco Álvarez Cascos, aseguraba que España estaba preparada para afrontar el nuevo milenio. Durante la Nochevieja que daba paso al año 2000, todas las grandes empresas tenían a su disposición un equipo de expertos informáticos preparados para un posible colapso en sus equipos, y las miradas se fijaron, por ejemplo, en Nueva Zelanda, Australia y Japón, que eran los países que iban a ser los primeros en recibir el nuevo milenio y, por llamarlo de alguna manera, eran ese posible campo de pruebas, entre comillas, de ese efecto 2000. Y ahora que os he explicado un poquito esto, voy a deciros lo que realmente tenemos de lo que pasó, ¿no? Los efectos que se produjeron en ese llamado efecto 2000, que fueron diferentes según obviamente los diversos países, y voy a nombrar algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, en Japón tenemos alguno, por ejemplo, en Ishikawa hubo un equipo de supervisión de radiación que falló a medianoche, pero los funcionarios dijeron que no había ningún tipo de riesgo para el público, y fue verdad, no ocurrió absolutamente nada. En Onagawa, una alarma sonó en una planta de energía atómica 2 minutos después de que pasara la medianoche, cundió un poco el pánico, pero tampoco llegó a ocurrir nada. En Japón, 2 minutos después de la medianoche, Osaka Mediaport, que es una compañía de telecomunicaciones, encontró errores, por ejemplo, en el manejo de las fechas en parte de esa red de la compañía. El problema fue arreglado sobre las 3 de la mañana y ni siquiera hubo ninguna interrupción de servicio. Así tenemos varias... Las compañías de teléfono sufrieron bastante, ¿no? En Japón también. De hecho, el operador de telefonía más grande de Japón, que es el NTT, por ejemplo, divulgó el 1 de enero de 2000 que algunos modelos de teléfonos móviles suprimían los mensajes que les llegaban en vez de borrar los viejos. Tenían un fallo de memoria a causa de las fechas. En Estados Unidos también, por ejemplo, tenemos que varias máquinas tragamonedas, en concreto unas 150, en unas pistas de carreras de Delaware, dejaron de funcionar. El Observatorio Naval, donde funciona el reloj principal que marca el tiempo oficial del país, tuvo una interferencia en el efecto 2000 en su sitio web, y debido a un problema de programación, el sitio divulgó que la fecha, como hemos comentado, era 1 de enero de 1910. Como nota principal, ya lo comenté, me parece, cuando hice algún comentario sobre esta noticia en el Twitter, puedo deciros que en Pensilvania un ordenador de la biblioteca de una escuela primaria cobró al cuerpo estudiantil una pequeña multa por tener los libros prestados durante 100 años. No ha trascendido el nivel de la multa, pero seguro que sería bastante importante también. En Francia, por ejemplo, el Servicio Nacional de Meteorología, Meteo Francia, dijo que un error del efecto 2000 había hecho que su página web mostrara un mapa del parte meteorológico del sábado, pero con una fecha que era 1 del 1 del año 19.100. En el Reino Unido, pues algunas transacciones de tarjetas de crédito fueron rechazadas o fallaron en conjunto, mientras que los ordenadores trabajaban recíprocamente en intentar arreglarlas. Hubo ahí un fallo de sistema no muy importante, pero sí que un poco, la verdad, que era bastante fastidiado. En Italia, por ejemplo, Telecom Italia envió los primeros 2 meses de cuentas con fecha de enero de 1900. En Alemania se produjeron algunos inconvenientes con tarjetas de crédito también, pero por este mismo problema, lo que también es curioso es que también ocurrió en el año 2010. En el año 2010, 30 millones de tarjetas bancarias dejaron de funcionar debido a un error de software en el microchip de tales tarjetas, que también tuvo cierto fallo con el cambio de año. No sabemos qué pasa ahí exactamente, pero también tuvimos fallos ahí. Y en España también tenemos algunas cosas más. Por ejemplo, en España se detectaron problemas menores en 2 centrales nucleares, en alguna gasolinera y en los sistemas de recogida de datos de tráfico. Y también sí que es verdad que las centrales nucleares, fueron igual que en Japón y en Estados Unidos. Las centrales eran las de Garoña y Zorita. Varias gasolineras, como ya te he comentado, de Valencia, por ejemplo, no pudieron suministrar gasolina a sus clientes. El Departamento General de Tráfico, como te he dicho, dejó de recibir datos durante un escaso margen de tiempo, con lo cual hubo mucha gente que se libró de varias multas por fotografías y todo ese tipo de cosas. Fallaron algunos parquímetros que simplemente rechazaban los tickets de coches aparcados porque daba una fecha diferente. Y, por ejemplo, en algunas páginas web de empresas de transporte, algunos paquetes, por ejemplo, figuraban que habían tardado en llegar 17.101 años.
Y si queréis alguna anécdota, por ejemplo, puedo decirte, por ejemplo, que aparte de estas 3 o 4 que he comentado, de Pensilvania y de Alemania y todo esto, pues puedo decirte, por ejemplo, que en los Países Bajos, la cadena pública de televisión, que es Nederland 3, había hecho un conteo final para el año nuevo, y cuando ya era medianoche, la pantalla se cortó, apareció una extraña, por llamarlo de alguna manera, carta de ajuste del canal con unos colores torcidos. La pantalla se desfiguraba y aparecía una interferencia, y de nuevo volvía a aparecer la carta de ajuste, pero con unos caracteres georgianos que se asimilaban al logo del canal. Era un poco extraño, y después de 2 minutos y medio de estar ahí esa carta de ajuste, ¿no?, aparecía una mujer, que seguramente sería la presentadora del canal, no lo tengo claro, ¿vale? No he llegado a encontrar bastante información, y sostenía una copa y ya estaba brindando por el nuevo milenio. Es verdad que hasta el día de hoy, por ejemplo, no se ha sabido si esa interferencia visual fue de verdad o simplemente fue un truco que hizo el canal, sabiendo todo el rollo este que se llevaba del efecto 2000, ¿no? Y también os voy a contar algo que ha venido coleteando, ¿no?, por detrás de todo esto, porque aunque pasaron años después, sí que es verdad que en algunos cambios de fechas, no sabemos por qué, ha habido ciertos errores informáticos, por decirlo de alguna manera, y incluso muchas veces manías, ¿no? Incluso en 2006, si no lo sabéis, en 2006 se retrasó una misión de una lanzadera espacial para que no coincidiera justo con el cambio de año, porque era el 31 de diciembre cuando le iban a lanzar. Y los técnicos, que no acababan de tener muy claro si podría afectar o no a los sistemas de a bordo, y que estaban un poco, digamos que iba a pesar sobre su conciencia si pasaba algo al ser ese cambio de año, ¿no?, pues el lanzamiento de la nave se hizo durante los primeros días de diciembre, evitando esa incómoda pesadumbre, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que les hubiera tenido a ellos un poco ahí calentándose la cabeza. Y en 2008, por ejemplo, también hubo un problema muy similar que hizo que todos los Zoom de Microsoft se quedaran colgados debido a un fallo de programación al tratarse de un año bisiesto. Esto es otro problema que también ha traído mucho en informática cuando hablamos de años bisiestos y todo eso. Algo no se acaba de controlar ahí, y la solución simplemente consistió en esperar unas 12 horas. Y para acabar, os voy a contar que el efecto 2000 va a tener esto lo vamos a volver a tener, ¿no? Vale, os voy a contar que la próxima situación, entre comillas, del mismo calibre podría ser el llamado problema del año 2038, ¿vale? Según los científicos, o los informáticos, mejor dicho, que se han dedicado a estudiar esto, el error se podría producir el 19 de enero de 2038 a las 3:14:08, y podría afectar principalmente a todos los sistemas Unix y derivados, que son estos que utilizan valores numéricos almacenados como 32 bits, ¿no? El efecto consistiría en un aparente salto hacia atrás, otra vez en el tiempo, hasta la fecha de 1901. Lo que pasa es que, como ya es previsible que la mayoría de los equipos vayan a utilizar estos valores de 64 bits, este efecto de 2038 probablemente no tendrá efecto alguno por su parte en ese año. Y mirando un poco más allá, parece ser que el siguiente problema para fechas almacenadas como números con valores de 64 bits, ¿no?, voy a deciros que ya podéis estar tranquilos, porque en caso de que se produzca, se producirá dentro de 290.000 millones de años. Así que, como dirían los programadores de los años 60, ¿para qué preocuparse? Eso está muy lejos. Pues yo creo que no nos va a hacer falta preocuparnos de aquí a 290.000 millones de años. Javier, por curiosidad, todas estas situaciones que se han dado a través del efecto 2000, ¿han sido casualidades de la vida? ¿Han podido ser quizás provocadas? Porque la gran mayoría son informáticamente, y bueno, es muy sabido, ¿no?, los ataques de hackers a diferentes empresas, ¿o realmente tiene algo que ver con el famoso efecto 2000 y no es que nos quieran meter un poco de miedo? No, de hecho yo, mira que te digo, después de empaparme bastante de todo esto del efecto 2000, voy a decirte que lo que realmente fue todo fallo de previsión. O sea, realmente fue sin querer, por decirlo de alguna manera. Esa manera que tenían, o esa manera de pensar que ahorraban unos bits, ¿no?, un pequeño espacio en sus equipos informáticos y todo este tipo de cosas, les llevó a planificarse mal y a tener un punto de vista
corto, hablando en el tiempo, ¿no?, de los informáticos de la época, y ni siquiera pensaron en que eso podía pasar. Cuando ya estaban muy cerca fue cuando se empezaron a darse cuenta de que esa situación podía pasar. Lo que sí que te puedo decir, Víctor, por ejemplo, es que otra cosa no lo sé, pero que a los informáticos de la época les vino muy bien. Ese gremio sí hizo muchísimo dinero con la tontería del efecto 2000, ¿eh? O sea que entonces podríamos decir quizás que primero fue por un error humano, está más claro que el agua, y segundo quizás hasta podría haber sido provocado. No sé si provocado, porque realmente creo que los informáticos, perdón, estoy con los científicos, los informáticos de la época, a lo mejor sí que es verdad que obviamente no son como informáticos de hoy en día y su punto de mira era muy corto, ¿no? Yo al principio es lo que he comentado, o sea, realmente el 80% de fabricantes de software y todo ese tipo de cosas no pensaban que sus ordenadores llegaran a vivir todos esos años y llegaran al año 2000. Entonces, cuando ya se vieron llegando a esa fecha, sí que ellos tuvieron un problema y se pensaron que iban a fallar absolutamente en muchísimas más cosas. El pánico llegó un momento a cundir bastante. Lo que pasa es que, por el otro lado, también te doy pie a que no sé si fue preparado, pero que hubo un gremio que fueron esos últimos científicos, ¿no? Esa última ola de científicos acercándonos al año 2000, que sí que se vieron beneficiados porque todos los software y necesitaban de ciertas revisiones, ¿no? Incluso muchas empresas tenían a esos hackers, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, de esa época, pendientes de si ocurría algo en sus sistemas informáticos que pudieran arreglarlo y repararlo rápidamente. Así es que sí, ¿por qué no? Podría haber sido, yo ya te digo, personalmente creo que no fue provocado, pero que aprovecharon la situación y ganaron un montón de dinero, vamos, por supuesto, además eso está ahí. Muy bien, ¿Kela, algo que añadir? Pues la verdad es que no mucho más. Simplemente decir, pues sí que es cierto que hoy en día a lo mejor pues vemos esto del efecto 2000 como una anécdota o un mito, pero que en realidad pues sí que es cierto como un peligro real, y que si no llega a ser por toda esa gente que trabajó, ¿no? Digamos, pues a lo mejor sí que hubiera tenido consecuencias graves. Sí, pero desde como lo ha contado Javier, al fin y al cabo podría haber ocurrido también en cualquier momento, no solamente en ese cambio del año 99 al 2000, más o menos. O sea que, como al fin y al cabo parece que fue como una sobrada, una prepotencia de decir, bueno, si vamos, no hace falta, no pasa nada. Bueno, pues nos podía haber pasado factura tarde o temprano. A mí sí que es cierto que me llama la atención lo que contó Javier del 2038, ¿no? ¿Por qué en el 2038 y por qué en esa fecha en concreto? Porque no tiene nada que ver con un cambio de milenio. No, tiene el rollo del 19 de enero de 2038, incluso a la hora concreta, como ya os he comentado, porque la hora es las 3:14 y 08, tiene que ver con los valores numéricos que se almacenan como los sistemas de 32 bits. Ellos creen que ahí hay una especie de efecto que va a hacer lo mismo. Ahí, cuando llegue ese momento, esa fecha, 19 de enero de 2038 a las 3:14:08, tienen un fallo en esos sistemas de almacenamiento de 32 bits que ellos creen que puede hacer ese tipo de salto hacia atrás otra vez y que otra vez las fechas vuelva a ser 1901. Pero en esa misma frase que he dicho, ¿no?, también os digo que ya volvemos un poco también a lo que nos pasó anteriormente, ¿no? Los informáticos de hace tanto tiempo pensaban, los programadores de los años 60 pensaban, ¿para qué nos vamos a preocupar? Si la mitad de ordenadores, nuestros sistemas, esto va a estar frito de aquí al año 2000. Pues aquí ahora mismo va a pasar lo mismo, pero con los sistemas de 32 bits. Porque la noticia ya te dice que eso va a pasar por los valores numéricos almacenados como 32 bits. Pero luego ellos mismos dicen, pero de aquí al 19 de enero de 2038 ya va a estar todo en 64 bits. No pasa nada. O sea que a lo mejor cometemos el mismo error otra vez. Kela, tu turno. Nos vas a hablar de una serie de historias relacionadas con el 31 de diciembre. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues voy a empezar a hablar por el Hogmanay, que es la fiesta de fin de año escocesa, considerada la celebración más importante del invierno y grande de Europa, que atrae cada año a más de 100.000 personas de todo el mundo y dura 3 días, del 31 de diciembre al 2 de enero. Esta celebración mezcla antiguas tradiciones paganas con tradiciones modernas. Su origen no está muy claro, pero se cree
que el término Hogmanay es escandinavo y significa último día del año, conociéndose ya en el siglo XV y apareciendo por primera vez en inglés a principios del siglo XVII, se dice también que el término podría derivar de un legendario personaje celta llamado Hogmanay, el Terrible, o de San Hogmanay. Pero teniendo en cuenta que el elemento principal de esta celebración es el fuego y su poder purificador en las celebraciones paganas, bueno, el fuego simbolizaba el renacimiento del nuevo sol regresando a la tierra y venciendo a los malos espíritus, pues lo más probable es que su origen se remonte a la época de los vikingos. En Escocia, la fiesta de fin de año se celebra más, incluso se le da mayor importancia que la propia Navidad, y se realizan desfiles de antorchas y lanzan fuegos artificiales. También conlleva una serie de rituales, por ejemplo, entre otros está limpiar la casa pulcramente para recibir el año nuevo, poniendo especial atención en las chimeneas para que queden libres de cenizas y carbonilla. Para ellos también es muy importante recibir el año nuevo libres de deudas. Otra tradición súper curiosa es que el primero en cruzar el umbral de la puerta de una casa en año nuevo sea un hombre moreno. Esto viene porque durante la Edad Media existía la creencia de que si un rubio llamaba a la puerta traía mala suerte o iba a suceder alguna fatalidad. Y este hombre moreno, además, debe llevar consigo un presente, un regalo, algo simbólico como un trozo de carbón, un poco de sal, una caja de shortbread, que es un tipo de galleta tradicional típica de Escocia, o un blackboon, que es un pastel relleno de frutas típico de esta tierra también, y un arenque o una botella de whisky escocés, por supuesto. Y también es muy típico el hacer hogueras y, como dije antes, pues las procesiones de antorchas. Aquí en España, para tener 12 meses de buena suerte y prosperidad, es necesario comer 12 uvas, uva a uva, con el sonido de las campanadas de la medianoche. Existen diferentes teorías sobre los orígenes de esta tradición de las uvas. Está la de los vinicultores alicantinos, que en el año 1909 tuvieron un excedente de uvas y para darles salida, pues parece ser que popularizaron esta costumbre. Y luego está también ese origen madrileño de finales del siglo XIX, cuando la burguesía despedía el año comiendo 12 uvas, una por cada mes, y brindando con champán. Esto provocó a las clases bajas. Hay que recordar que por aquel entonces no existía la clase media, entonces pues o será pobre o será rico. Y se dice que los pobres, las gentes más humildes de Madrid, para ridiculizar a estas familias, decidieron un día acudir a la Puerta del Sol, y esto creó la tradición de comer las uvas, y por eso también pues, se retransmiten desde allí. Referente a curiosidades de cómo se celebra la Nochevieja y el Año Nuevo en otros países, pues, por ejemplo, en Dinamarca, para recibir el Año Nuevo, la noche del 31, tiran platos contra las puertas de las viviendas de sus amigos en señal de afecto hacia ellos y para dotarles de suerte. Cuantos más pedazos se amontonen en la puerta, pues mayor será la suerte para el año siguiente. Y a las 12 en punto de la noche saltan encima de una silla para atraer a la suerte propia. En Italia, para atraer la suerte, es tradición cenar lentejas en Nochevieja. Esto, al parecer, viene de una antigua tradición romana que consistía en que los romanos anudaban a sus cinturones una bolsa llena de estas legumbres para que con la magia del nuevo año se convirtieran en monedas de oro. En Puerto Rico es tradición lanzar cubos de agua por las ventanas para espantar a los malos espíritus. En Johannesburgo, en Sudáfrica, pues lo que lanzan por las ventanas son muebles y electrodomésticos, con la intención de deshacerse simbólicamente de lo viejo y de los problemas del pasado. En Perú adoptaron nuestra costumbre de comer las 12 uvas, pero de una manera más peculiar, ya que se las comen debajo de una mesa. En Venecia
pues montones de personas se reúnen en la famosa Plaza de San Marcos para dar la bienvenida al Año Nuevo con un beso. Lo mismo pasa en Nueva York, cuando llega la medianoche y la bola del Times Square pues ya está encendida y es costumbre pues darse el típico beso como símbolo de amor. Y en Chile, una costumbre muy curiosa, a la vez que triste y muy bonita, que por supuesto me llamó bastante la atención, es que muchas personas tienden a reunirse en el cementerio de su localidad para celebrar la Nochevieja con sus familiares fallecidos. Yo aprovecho desde aquí para mandar un saludo a nuestros oyentes chilenos que lo están pasando un poco mal, bastante mal con el problema político que están viviendo actualmente, así que un abrazo muy grande también para ellos. En Grecia se sirve un postre tradicional griego que consiste en una especie de bizcocho en el que se esconde una moneda. Quien encuentre dicha moneda en su trozo de bizcocho pues tendrá buena suerte durante todo el año nuevo. Esto es parecido un poco también a nuestro roscón de Reyes. En Suecia y en Noruega, la portadora de la buena fortuna es una almendra que se esconde en un pudín de arroz. En los Países Bajos, los holandeses encienden hogueras en las calles quemando los árboles de Navidad al tiempo que lanzan fuegos artificiales. Para los japoneses, como para los escoceses, también es la fiesta más importante del año y también lo festejan durante 3 días para estar con las familias principalmente. Hacen comidas especiales para estos días y hacen una limpieza profunda también de sus casas. Tienen como tradición hacerse regalos, pero solo a aquellas personas que consideran que les han ayudado de una u otra manera durante todo el año. Y al igual que los escoceses, son muy curiosas además las similitudes, porque son culturas totalmente opuestas, pues no les gusta, digamos, empezar el año nuevo debiendo dinero. También el 31 de diciembre en los templos budistas de todo el mundo se hacen sonar los gongs 108 veces para ahuyentar a las 108 debilidades humanas. De acuerdo con el budismo, el ser humano nace con 108 deseos terrenales que nos torturan a lo largo de nuestra vida y el objetivo final debía ser pues, perderlos todos y así poder llegar al nirvana. Y por último, pues decir que el Año Nuevo chino es también conocido como la fiesta de la primavera. Se celebra más tarde, el 5 de febrero, y este año, en el 2020, ellos celebrarán su año 4717. Javier, ¿algo que añadir? Sí, bueno, aparte de todo, claro, si es que nos podríamos empezar aquí a contar cómo se celebra el 31 de diciembre y podríamos no parar porque realmente hay tantísimos sitios y se celebra de tantas maneras diferentes, pero por añadir alguna así un poco más curiosa, aparte de la que nos ha dicho Raquel, pues puedo decirte que, bueno, todo el mundo sabemos que se puede leer el futuro, ¿no?, en las palmas de las manos o en las hojas del té, pero ¿cómo se os queda el cuerpo si os digo que en Alemania y en Austria, la noche de fin de año, dejan caer plomo fundido en un vaso de agua y la forma que aparece sirve para interpretar lo que te depara el futuro? Y hablando de Perú, por ejemplo, también he leído que es costumbre poner un huevo entero debajo de la cama para el día siguiente comprobar qué dibujo ha formado la yema y poder interpretar qué nos depara el futuro. Lo que no acabo de tener muy claro es qué pasa si el huevo no se rompe, porque supuestamente se tiene que romper. Pero bueno, es curioso, ¿no? Y también tengo, que además que la ha comentado de Chile, pues yo tengo Colombia, ¿no? Que además una de las tradiciones que también comparte con Chile es que el día de Nochevieja se hace la maleta el último día del año, el día de 31, y cuando llega la medianoche la cogen, salen y le dan una vuelta a la manzana porque dicen que eso les va a traer buenos viajes para el año nuevo. Así que son 2 más que había leído por aquí, que no había comentado Kela, y también me parecen bastante curiosas. Bueno, pues ahora solo quedo yo y bueno, pues voy a empezar, por ejemplo, con la profecía que según un niño, el 13 de enero ocurrirá algo que pondrá en peligro a una gran parte de los habitantes de este planeta. Pues parece ser que el 13 de enero del 2020 va a tener lugar una alineación de los planetas que según quien lo interprete
puede traer consecuencias negativas para la vida de nuestro planeta. Si esto ya da mucho que hablar, también justo ese día la Luna se encuentra en el perigeo, cosa que esta situación se da una vez al mes, o sea que lo que pasa es que no nos damos cuenta o lo ignoramos, no lo sé, pero bueno, esto se da una vez al mes y aún así le dan más importancia justo en esta fecha también, pero bueno. Perdón, el perigeo es cuando la Luna está más cerca, ¿vale?, del planeta, que eso no lo he explicado. Los planetas y los satélites se van a alinear y estos serán Plutón, Saturno, Ceres, Mercurio, la Tierra, la Luna terrestre y nuestro astro rey, el Sol. Este fenómeno de la alineación os aseguro que sí se va a dar, que es real y que la propia NASA lo ha reconocido. Esto ha conllevado a que ciertos charlatanes hayan difundido que ese día ocurrirá un megaterremoto o una erupción volcánica. No saben realmente el lugar exacto, pero sí que se dará en algún lugar del planeta. Todo esto se debe a una profecía lanzada a finales del 2018 por un niño de procedencia mexicana llamado Gabriel, en la que su madre dice que está en comunicación con un ángel, el cual, mediante telepatía, le ha hecho dibujar a este niño un volcán con una puerta y justo al lado anotó una fecha. ¿Y a qué no lo adivináis? Bueno, pues esta fecha es el 13 de enero. Además, Gabriel, al parecer, le confesó a su madre que tras la erupción volcánica se produciría un megaterremoto de magnitud 10 en la escala de Richter. Si tenéis curiosidad por ver y escuchar el testimonio de la madre de este niño, un youtuber también grabó esta llamada telefónica que tuvo con ella y la tiene subida en su canal. El nombre del canal es Johanan Díaz Vargas. No obstante, lo dejaré en la descripción del programa por si tenéis curiosidad. Bueno, vamos a dejar de lado ya el caso de Gabriel y vamos a otra casualidad que también ha ayudado a alimentar más esta profecía, ¿no? Bueno, pues esta alineación se da cada 33 años y la última vez que esto ocurrió fue en 1982, la anterior en 1947 y la anterior en 1914, y así sucesivamente, pero nos vamos a centrar en estos 3 años, en estas 3 fechas, ¿no? Bueno, pues ¿sabéis qué ocurrió en la historia en estas fechas? Pues mira, vamos a ir de menos a más. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, que también fue un año, como recuerdo, que se alineó estos planetas. En 1947, 2 años después de la Segunda Guerra Mundial, se dio lugar el comienzo de la Guerra Fría. Y en 1982 se dio lugar la Guerra de las Malvinas en Argentina y la salida de las dictaduras en Latinoamérica. Esto, la verdad, que para mí es rebuscar mucho, sinceramente, ¿no? Porque si analizamos todos los años siempre vamos a sacar algo referente al curso de la historia. Lo que sí que es cierto es que los verdaderos profesionales como los sismólogos y vulcanólogos, estos han dado ya su versión sobre la alineación y niegan en rotundo que dicho fenómeno tenga algo que ver con cualquier catástrofe natural o incluso el provocar algún efecto en las personas que hagan tomar duras decisiones, vamos a llamarlas, ¿no? Bueno, pues sí que se dan esas casualidades y son realmente casualidades, las cosas como son. Pero esto puede ocurrir en cualquier momento y no es necesario que se alinee nada, ni planetas, ni nada en absoluto, ¿vale? De hecho, tuvimos un vulcanólogo en el programa que se llama Felipe y nos habló de ello. Y si me lo permitís, os voy a poner un pequeño tramo para que lo escuchéis vosotros mismos, en el cual hablaba de una posible erupción del volcán de Yellowstone y yo le pregunté, bueno, pues que si realmente había un riesgo inmediato de erupción de este planeta. Y esto fue lo que me contestó. Bueno, a ver, así como los terremotos, las erupciones volcánicas no pueden ser predecidas, ¿cierto? O sea, no podríamos indicar cuándo. De que existe una posibilidad, sí, obviamente que sí, porque como te explicaba antes, es una caldera y hay ciertos periodos de erupción de las calderas que generan estas erupciones mayores. Pero esto podría ocurrir mañana, pero podría ocurrir en 5.000 o 10.000 años más. Vale. La vida de un volcán fácilmente puede durar de 1 a 1,5 millones de años. Vale. Entonces, y los periodos de ocurrencia de estas grandes erupciones son extremadamente largos. Una caldera, por ejemplo, puede durar más de 1 millón de años, puede durar perfectamente
6 millones de años. Y estas grandes erupciones pueden ocurrir en promedio casi cada 1 millón de años. Entonces, realmente preocuparse sería una locura. O sea, nuestra vida como humanos, como especie, es tan pequeña respecto a los tiempos que tienen los volcanes, sobre todo este tipo de volcanes, los tipos calderas, son tan largos que en verdad no da ni para preocuparse. Bueno, pues ya habéis escuchado a Felipe, y Felipe es un vulcanólogo con estudios y con cierta reputación bastante importante en ese ámbito, y creo que lo ha dejado bastante claro, ¿no? Bueno, esto ya queda a que cada uno de vosotros y vosotras que creáis realmente en estas profecías o son pura charlatanería, como dije al principio. Así que dejo por zanjado el tema de la alineación de los planetas, pero me sigo quedando en Yellowstone y os voy a contar la segunda noticia, que consta de un plan que tiene la NASA para intentar conseguir enfriar este supervolcán. La NASA está preocupada por, como bien dijo Felipe, una futura erupción de este volcán, y como nunca se puede saber cuándo ocurrirá, abrió una puerta a futuros científicos para que expusieran unas posibles soluciones, ¿no? Unas posibles medidas. Bueno, pues el método que parece que se llevará a cabo será el de la Universidad de Caltech en California. Este tendrá un coste de $3.500 millones y su propuesta es la de inyectar agua fría a presión a una profundidad de 10 kilómetros donde se encuentra la cámara del magma de Yellowstone. Los vapores producidos por este enfriamiento van a ser expulsados por los geysers del volcán, y el único pero que le pone la NASA es el elevado coste que conlleva. Pero no nos olvidemos que la NASA es una empresa más, y como empresa que es, le ve siempre su lado económico. Os digo esto porque un científico de la NASA llamado Brian Wilcox ha encontrado el filón para poder costear este experimento y sacarle una rentabilidad de cara al futuro, ¿no? Propone crear una central geotérmica en la superficie del volcán, donde convertiría el calor producido por el enfriamiento de este volcán en energía eléctrica. Este volcán genera unos 6 gigavatios por hora y propone venderlos a 0,10 céntimos de dólar el kilovatio hora. La idea, la verdad, es que es bastante buena, ¿no? La de aprovechar la liberación del calor del volcán para convertirla en electricidad. No le voy a discutir que esto no sea ecológico, las cosas como son, pero sí que creo que, como digo en muchas ocasiones, estamos jugando a ser Dios y la naturaleza sabe por sí misma qué es lo que debe de hacer. Si interferimos en su camino, pues tarde o temprano vamos a pagar esas consecuencias. No sabemos realmente si este método enfriará la cámara de magma o, por el contrario, la activará, aún más todavía acelerando el proceso de un largo y duradero invierno hemisférico a causa de las cenizas que lanzaría hacia las diversas capas del planeta. En este caso seré yo quien le siga la pista a esta noticia, y si publican alguna variación con respecto al plan que os he traído hoy, os lo haré saber. Y ahora, una vez que ya hemos expuesto cada uno de nosotros nuestra parte, por decirlo de alguna manera, nuestra sección, nuestro tema, bueno, pues me gustaría saber por qué ha sido para Javier y para Kela, colaboradores de Misterioso Universo en la Red, qué ha sido para ellos este 2019. Javier se unió el 20 de diciembre del 2018, hablándonos del submarino del Ara de San Juan, y en ese programa fue su debut, y aún recuerdo todavía ese día, andaba muy nervioso, cosa que es normal y natural. Yo creo que todos los miembros del equipo lo hemos estado en alguna ocasión, si no es en varias, hasta que nos hemos, eso sí, acostumbrado. Javier, ¿cómo ha sido este año para ti? Mira, yo también me acuerdo de la primera vez que intervine, y muy nervioso es poco, ¿eh? Estaba muy nervioso, me sudaban las manos, estaba aquí en mi casa, el día anterior no dormí, fue un desastre, la verdad es que fue un desastre. Además, solo hay que oírme en ese primer programa, como tú habías dicho, para darse cuenta de que estaba muy nervioso. Pero sí, ya te digo, para mí, yo además siempre te lo he dicho muchas veces, ¿no? Tú y yo coincidimos a partir de ese especial Halloween, ¿no? De ese que me ofrecía hacerte un relato y tal. Y enseguida te comenté que si te hacía falta para lo que fuera o algo, aquí estaba, y la verdad es que nos pusimos a hablar y ya empecé con ese primer programa, ¿no? En el que hablé del Ara de San Juan. Y bueno, yo solo puedo decir que desde entonces hasta aquí
yo me lo he pasado muy bien, ¿vale? He aprendido mucho, tengo que seguir aprendiendo más porque todo esto todavía es mejorar, pero a mí me ha encantado de todo este año natural, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ya te digo, he aprendido un montón, disfruto mucho con todos los oyentes, con todas las secciones y la verdad es que me gusta mucho. A mí me encanta colaborar contigo, ya te lo he dicho varias veces también y la verdad es que, ya te digo, para mí ya sois, o sea, tanto vosotros, los compañeros del equipo como los oyentes, ¿no? Pues ya sois parte de mi familia ya prácticamente, ¿no? Porque ya compartimos bastantes horas, nos escuchamos mucho y la verdad es que para mí ha sido un placer, un descubrimiento y ya te digo, yo me siento muy orgulloso de colaborar con Misterios Universo Larre. Bueno, yo creo que tenemos todos un largo camino que recorrer, no solamente tú, sino todos, porque recordamos a la audiencia que ni Javier, ni Kela, ni yo somos profesionales en el ámbito de la radiodifusión. Tenemos nuestros trabajos que no tienen absolutamente nada que ver con esto y que, bueno, pues aprendemos programa a programa, lo iréis viendo también en la edición, a la hora de hablar, de traer temas y demás, que bueno, que damos pequeñas pinceladas de mejoras, programa tras programa, ¿no? Por lo menos para nosotros lo son, porque vamos aprendiendo cosas nuevas, vamos haciendo cursos y demás para poder entregaros la mejor calidad posible y esto lo hacemos al fin y al cabo en nuestros tiempos libres, así que partimos de cero y mira hasta dónde hemos llegado. Kela se unió al equipo el 15 de mayo del 2019, hace bien poquito comparado con Javier. Bueno, lleva ya bastantes programas también con nosotros, pero sin embargo creo que es la que más firmeza mostró de nosotros tres que estamos hoy aquí. Quizás sea por su canal de YouTube, que ya venía con tablas, o quizás tenga un don natural. ¿Tú qué crees, Kela? Bueno, eso lo veis vosotros, que me veis con buenos ojos. Pero yo he de decir que cuando grabé pues el primer programa estaba súper nerviosa también. Y bueno, la verdad es que me siento súper feliz de haber encontrado, para mí, como dijo Javier, una familia. Todos, o sea, equipo y oyentes que formamos pues Misterios Universo en la red y bueno, como dije, con muchos nervios al principio, muy a gusto en la actualidad, súper agradecida por esta oportunidad que me has brindado tú, Víctor, y encantada también de hacer estos especiales con vosotros. Y bueno, pues también agradecer a los oyentes porque me gusta mucho, pues por ejemplo, cuando mandan esas cositas pues que pueden interesar, en mi caso pues para mi sección, ¿no? Y también aprendo y me enriquezco mucho pues con todos vosotros, con vosotros y con nuestros oyentes. Y espero, bueno, pues eso, poder compartir pues otro año más y con esta sección de lugares con historia y que guste, claro. Los números hablan, Kela, o sea que tanto Javier como tú gustáis, las cosas como son. Y nos lo hacen saber gracias a esos números, a esos likes, la audiencia, eso no nos cabe duda. Lo único que lamento es no haberte encontrado antes, para que te hubieras unido antes, la verdad, al programa. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Yo creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Y yo pues la verdad que aquí estoy muy a gusto y aquí me quedo pues hasta que os aburráis. Bueno, pues nada, aquí te vas a quedar a fuego, no te preocupes. Bueno, pues para mí este programa, este último año, quizás año y medio que lleva de vida este programa, bueno, pues ha sido una gran sorpresa. Empecé con el tema del podcast porque me lió un amigo para colaborar en su programa, ¿no? Que estaba arrancando, se llama Los Mitos de Geifo, y con 1 o 2 programas se retiró, y eso despertó mi curiosidad por generar contenido a través de los podcasts. Y tras un largo y tedioso aprendizaje, como hemos comentado, del cual nuestros oyentes han sido testigos, hemos llegado a ser uno de los podcasts más escuchados de iVoox, y eso es gracias a nuestra audiencia, que ha sabido valorar nuestro esfuerzo y dedicación, y os aseguro que no es poca, porque tenemos que compaginar realmente nuestros trabajos con los que realmente mantienen nuestros hogares con la realización de contenidos de podcast. Y digo esto porque jamás creí que pudiéramos llegar tan lejos con el poco tiempo libre que tenemos. Jamás creí que pudiéramos estar entre esos primeros podcasts, semanas tras semanas.
Creernos cuando os decimos que eso es una gran palmadita en la espalda para nosotros. Vosotros, nuestros oyentes, sois parte de ese éxito y por ello consideramos el equipo entero que debemos de seguir trabajando para superarnos programa tras programa y os doy mi palabra de que lo haremos. Solo puedo deciros que muchas gracias por estar ahí semana tras semana. ¿Y qué me decís, Javier y Kela? ¿Vamos a por otro año de podcast? Pues vamos, sí, vamos a por otro año de podcast. Bueno, pues... Y vamos a hacerlo lo mejor posible, eso los oyentes que no tengan ninguna duda, y como tú bien has dicho, claro que sí, intentando mejorar continuamente. Totalmente, de acuerdo. Bueno, pues tendremos otro programa exactamente igual para el 31 de diciembre del 2020 y hablaremos de estos propósitos para el año nuevo y vemos cuáles son los que hemos conseguido cumplir. Así que Javier, solo me queda desearos una feliz salida y entrada de año. Muchísimas gracias por formar parte del equipo de Misterioso Universo La Red. Sin vosotros el programa no sería lo mismo, lo repito muy a menudo, sois un pilar muy importante, uno de los 3 pilares más importantes que tiene ahora mismo el programa, el equipo, y sin esos pilares el equipo se derrumba. Así que muchísimas gracias por estar ahí programa tras programa, sacrificando vuestro tiempo y demás. Y nada, y os deseo de verdad que todos vuestras promesas y pequeños deseos que queréis que se os cumpla a lo largo del 2020 se hagan realidad. Bueno, gracias a ti. Feliz entrada de año para vosotros. Y como dije, pues muy feliz de haber encontrado para mí pues es una familia. Yo igual, os deseo lo mejor, tanto a vosotros dos, como no, compañeros de trabajo, de oficina, y a los oyentes, claro que sí. Les deseo siempre también todo lo mejor. Y espero que acaben el año bien, que lo empiecen mejor, que lo empiecen fuerte y eso, que todos los sueños que estén a nuestro alcance, pues de verdad se puedan hacer realidad tanto a nuestro alcance como a los de los oyentes, claro que sí. Muy bien, chicos, pues nada, lo dicho, que tengáis una feliz salida de entre año y un fuerte abrazo para los dos. Feliz año, un abrazo. Igualmente, un abrazo para todos. Bueno, y ahora para terminar el programa os voy a recordar las formas de contacto, que es en Twitter como @universored, a través de email es misteriosouniversored@gmail.com, en Facebook lo podéis encontrar con el mismo nombre del programa, el teléfono del WhatsApp es el 689 80 96 32, recordaros que tenéis que añadir más 34 si estáis fuera de España, también os podéis unir al grupo de Telegram que vais a encontrar en la descripción. Y solamente me queda desearos un feliz año nuevo a todos nuestros oyentes y, como dije antes, que todos vuestros deseos y propósitos se cumplan. Que tengáis una muy buena semana y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos.